Muy buenas a todos. Sean bienvenidos a este rincón de lectura y espero que les guste tanto como a mí. Les agradecería que me regalen un like para seguir creciendo y trayendo más contenidos como este a mi canal. Capítulo 16. Vencer el calor. Mao Mao se dirigió a la sala principal. Dijeron que la buscaban para algo. Cuando llegó allí, se encontró con un eunuco que se encontraba en el sofá. Mao Mao se inclinó cortésmente, y luego fue a pararse frente a la consorte Yokushou. «Lady Yokushou», preguntó por mí. «Oh, no fui yo», dijo Yokushou, tomando un sorbo de zumo caliente. Normalmente habría preferido un vino de frutas con hielo de lujo, pero Mao Mao le había aconsejado que se abstuviera a causa de su embarazo. Hong Nian intentaba compensar la diferencia abanicándola. «Yo soy el que tiene negocios para ti», dijo Jinzi, con el rostro tan espléndido como siempre. Gao Yu le estaba prestando el mismo servicio que Hong Nian a Yokushou, abanicándose afanosamente. Normalmente, esa tarea correspondería a algún sirviente más humilde. El hecho de que no hubiera ninguno presente sugería que, una vez más, había secretos en marcha. «¿Qué tipo de asunto, señor?», preguntó Mao Mao. Jinzi miró a Yokushou y dijo: «Me gustaría tenerla de vuelta unos días». Se refería claramente a Mao Mao. En cuanto a tenerla de vuelta, técnicamente estaba prestada a la consorte Yokushou, para cuidar de la salud de la consorte hasta que naciera el niño. Normalmente no se permitía volver al palacio interno después de haberlo abandonado, pero parecía que se había concedido una dispensa especial, junto con condiciones especiales. «Dios mío, ¿y qué se supone que voy a hacer para probar la comida mientras ella no está?», preguntó Yokushou de forma contundente. «No tienes que preocuparte por nada. Te prestaré a mi dama de compañía mientras tanto. Tiene bastante experiencia con los venenos, aunque no tanto como esta joven. Me pregunto, ¿puedo confiar en ella?». «Usted me hiere, señora». Yokushou tenía una sonrisa traviesa en su rostro. Cuando Jinzi se refirió a su dama de compañía, Mao Mao solo pudo pensar en una persona, la no tan anciana Suiren. Sí, sin duda lo haría muy bien en el lugar de Mao Mao. Era una persona astuta, por lo menos. Pero en ese caso, se preguntó Mao Mao, ¿quién cuidaría de Jinzi? La abuelita insistió en cuidar a este hombre, por lo demás adulto, de tal manera que Mao Mao ni siquiera estaba seguro de que pudiera vestirse solo sin ella. «Dijiste unos días», dijo Yokushou. «¿Planeas ir a algún sitio?» «Efectivamente. Me han invitado a ir de casa». «Santo cielo». «¿De casa, pensó Mao Mao. «Qué manera tan elegante de pasar el tiempo. ¿Habrá halcones para perseguir a la presa?» «Es por invitación de Lord Sisou». La sonrisa de Jinzi era perfecta, no había ni una grieta en su fachada. «Lord Sisou, pensó Mao Mao. Recordó que era un funcionario importante, el padre del consorte Loulan. ¿Era solo Mao Mao, o esto olía a problemas? Quería decirle a Jinzi que no la arrastrara a nada que fuera a ser un gran dolor de cabeza. Pero también se preguntó si una cacería significaría que podría comer carne fresca. Tal vez estarían cazando ciervos o conejos. Si pudiera elegir, no desearía tanto la carne de conejo como un pastel de arroz hecho por un conejo. Un viejo cuento de hadas decía que el conejo de la luna producía medicinas con un mazo. Eso suena agotador. Tanto para ti como para quien te acompañe. Hay mucho que hacer aquí, ya ves. ¿Y deseas tomar prestada mi Mao Mao para esto? Sí. Pedirla prestada. Los ojos de Yokushou brillaron como siempre lo hacían cuando se aferraba a algo que la divertía. ¿De verdad tiene que ser Mao Mao? Tenemos un montón de chicas perfectamente agradables aquí. No, te he dicho que me gustaría que volviera, y eso es todo. Tal vez Mao Mao se estaba imaginando las chispas que parecían saltar entre Jinzi y Yokushou, o tal vez no. En cualquier caso, Mao Mao se encargó de abanicar a Hong Nian, que se estaba cansando. Dijo Yokushou. «Bueno, ahora me pregunto qué chica debería prestarte. Ya te he dicho qué chica quiero. Lo único que tienes que hacer es devolvérmela». Yokushou se rió alegremente.
Sigue llamándola a ella y a esa chica. Sí, ¿y qué pasa con eso? Dijo Hinsi, un poco molesto. Dime Gaoyun, ¿cómo llamas a Mao Mao? Otra vez, inquirió Yokuyo a la reticente asistente, disfrutando sin reparos. Yo, señora. Xiao Mao. A pesar de su comportamiento serio, llamaba a Mao Mao con un apodo bastante dulce, gatita. De hecho, era tan blando que a veces lo había conocido pasando por la consulta médica solo para jugar con el gatito. Yokuyo miró de nuevo a Hinsi, viendo que su presa estaba acorralada. Dime, ¿qué es lo que normalmente llamas Mao Mao? Hinsi no dijo nada. Seguro que no dices simplemente Mao Mao. No sabrás si te refieres a ella o al gato. Hinsi, cada vez menos cómodo, miró en dirección a Mao Mao. Ahora que lo menciona, creo que nunca me ha llamado por mi nombre. Nunca se había dado cuenta. No es que me importe mucho. De alguna manera, el grado de incomodidad de Hinsi le pareció extraño. Ongniang la pinchó con un codo, como si quisiera decir algo, pero Mao Mao no sabía qué. Tuvo que pasar otra media hora de agujas de Yokuyo antes de que Hinsi consiguiera lo que quería, y para entonces los brazos de Mao Mao también estaban cansados de abanicar. Al norte de la capital había una importante región productora de grano. Un gran río rodaba de oeste a este, y el paisaje estaba salpicado de ciudades y pueblos agrícolas. Donde en el sur se cultivaba arroz de pantano, en el norte se cultivaba trigo y gaoliang, un tipo de sorgo. Más al norte había bosques, y más allá, cordilleras. Al norte de los bosques se encontraba el territorio de Siokusu, la provincia norteña de Si, y allí se empezaba a dejar la zona del país bajo el control directo del emperador. La región centrada en torno a la capital era conocida como Kasu, provincia Ka, y además había otras 3 provincias principales, junto con una docena de territorios menores de amortiguación entre ellas. El nombre de la provincia daba una idea de su papel en las cosas. Por supuesto, el Sisou oficial vendría de Siokusu. ¿Tiene esto sentido?, preguntó Basen, interrumpiendo su conferencia, que estaba pronunciando en un tono un poco pretencioso. Era un hombre joven con el ceño siempre fruncido, quizá 1 año o 2 mayor que Mao Mao. ¿Cómo fue el mito de la fundación de la nación? Otra vez, pensó Mao Mao para sí misma. El país en el que vivía se llamaba Li. El nombre era un simple carácter, pero contaba toda una historia de creación nacional. En la parte superior del carácter había unos trazos que representaban una planta, mientras que debajo se repetía 3 veces el carácter de la espada. La planta representaba Ka, un nombre que significaba literalmente flor y se refería a los ancestros imperiales, concretamente a Wang Mu, la madre de la línea imperial descrita en las antiguas historias. Las espadas representaban a los hombres de valor marcial. Se decía que 3 guerreros habían acompañado a Wang Mu, de ahí las 3 espadas del nombre del país. A Mao Mao le pareció recordar que había habido muchas más historias molestas y detalladas que acompañaban a esto, pero había estado luchando contra los bostezos todo el tiempo que escuchaba, así que no las recordaba muy bien. Lo único que le parecía recordar era que había una diferencia en el tamaño de las espadas. 2 de las espadas estaban en la parte inferior del personaje y la otra estaba por encima. La de arriba era más grande, mientras que las 2 de abajo eran más pequeñas. Esto también explicaba por qué el emperador, que por lo demás se mostraba muy tranquilo, apenas podía mirar a Sisou a los ojos. El norte, es decir, la espada superior, estaba convocando a altos funcionarios, proponiendo una larga y relajante cacería. Es cierto que el propio emperador no iba a ir, pero sí mucha gente perfectamente importante. Todo esto se lo explicaba Mao Mao el guerrero sentado frente a ella. Traqueteo, traqueteo, estaban en un carruaje, y estaban en movimiento. Un carruaje tirado por caballos que viajaba a un ritmo tranquilo podía recorrer unos 12 kilómetros en el espacio de 1 hora. Incluyendo los periodos de descanso y el tiempo para cambiar de caballo, ya llevaban medio día de viaje. Me está doliendo el trasero, pensó Mao Mao. Estuvo tentada de dejar escapar sus verdaderos sentimientos y proponer que hicieran algo para remediar su situación, pero al menos tenía un cojín donde sentarse. Todos los demás estaban en el mismo barco, así que quejarse no la llevaría a ninguna parte. En su lugar, miró en silencio por la ventana.
Su pelo estaba peinado de forma diferente a la habitual, lo que le hacía sentir la cabeza pesada. Sus hombros se desplomaron. Si iban a estar tanto tiempo en la carretera, seguramente podrían haberla peinado más tarde. Ya fuera por invitación de Sisou o no, llegar desde la capital a Siokusu no era fácil. Estaba demasiado lejos para un viaje de un día o incluso una excursión de una noche. El propio Sisou mantenía una residencia en la capital. Su familia controlaba la provincia de Siokusu. Eran uno de los clanes aludidos en el mito fundacional, y por eso tenían el peso de la historia a sus espaldas, pero los rumores que se oían sobre ellos eran poco favorables. Cuando terminó de repasar esta información, que apenas interesaba a Mao Mao, Basen se cruzó de brazos y guardó silencio. Los funcionarios subordinados que les acompañaban parecían cansados, sabiendo que iban a estar todos juntos en el mismo vagón durante todo el tiempo. Sin embargo, no podían dormirse porque, a pesar de su juventud, Basen ocupaba evidentemente un puesto bastante elevado, y difícilmente podían echarse una siesta delante de su oficial superior. Al menos Hinzi y Gaosun estaban en otro vagón. Un hilo de baba empezaba a gotear de la boca de Mao Mao, pero ese era uno de sus encantos. Cuando Basen la vio, chasqueó la lengua y dijo: «No sé qué ve mi padre en una chica como tú». Padre. Eso explicaría por qué le resultaba tan familiar. Debía ser el hijo de Gaoyun. Al principio le había sorprendido la idea de que un eunuco como Gaosun pudiera tener un hijo, pero cuando pensó en ello, se dio cuenta de que, por supuesto, no había sido eunuco de nacimiento. A juzgar por su edad, no debía parecerle extraño que tuviera un par de hijos. A su debido tiempo, un lago rodeado de edificios se hizo visible al otro lado de la ventana. Basen relajó por fin sus brazos cruzados, contento de haber llegado por fin, y sus subordinados se sintieron claramente aliviados. Mao Mao, frotándose el trasero, observó distraídamente cómo se acercaba la ciudad. Los coloridos edificios se alzaban sobre un telón de fondo de montañas. También había cursos de agua e hileras de grandes sauces que se inclinaban sobre senderos de piedra. Los edificios se reflejaban en el agua como en un espejo. El antiguo emperador había visitado esta zona todos los años, la altitud era elevada, lo que la mantenía fresca, y muchos la utilizaban como lugar para combatir el calor. En sus últimos años había dejado de venir, y el actual emperador tampoco había estado aquí desde su llegada, pero el lugar estaba bien cuidado por el clan Si, un trabajo más fácil porque vivían en las tierras que gobernaban. Mao Mao podía ver edificios incluso en las laderas de las montañas, casas construidas como escalones en la ladera. Estaban dispuestas con cuidado, para no desviar la atención del paisaje. El carruaje se detuvo frente a una de las casas más espléndidas de todo el pueblo, más que fastuosa para recibir a los visitantes de la capital, que estarían acostumbrados a todo tipo de lujos. El edificio de 3 plantas, con sus llamativos pilares rojos, tenía tejas esculpidas con formas de bestias, mientras tanto, un foso rodeaba la mansión, lleno de carpas que parecían damascos vivos. Una valla lacada en negro presentaba dragones y tigres en algunos lugares. El artesano debió de soldarlos cuidadosamente. Era distinta del tipo de decoración que se suele ver en la capital. Mao Mao la estaba estudiando con atención cuando sintió que alguien la golpeaba en el costado. Levantó la vista y vio a Basen mirándola con desprecio. Ella se puso obedientemente a su paso. En cuanto llegaron a sus habitaciones, Hinzi se lanzó al sofá. Sus habitaciones y las de Gaosun estaban en el mismo edificio. En esta ocasión, parecía que Gaoyun estaba presente como invitado. Mao Mao supuso que Basen estaba aquí como asistente de Hinzi. Sobre la mesa había un paño de color de aspecto bastante estirado, y al cabo de un momento Mao Mao se dio cuenta de que era una capucha. Lo entiendo. Realmente era un crimen ser demasiado hermoso. Y pensar que tenía que llegar a ponerse un disfraz al hacer un viaje como este. Era comprensible, una simple sonrisa de este hombre podría detener el corazón de una pueblerina desprevenida. Un rostro problemático, hay que decirlo. A juzgar por la disposición de la casa, las habitaciones que ocupaban eran las mejores disponibles para recibir invitados. Desde los muebles hasta el mobiliario, todo era más que adecuado para los visitantes más distinguidos.
Aún así, Mao Mao no pudo evitar notar el calor que hacía en la habitación con la ventana cerrada y las velas encendidas. Estuvo a punto de aflojarse el cuello de la camisa, pero luego se dio cuenta de que no sería apropiado y que tendría que soportarlo. El maquillaje de su cara, mucho más grueso de lo normal, parecía que iba a desprenderse. Jinzi, por su parte, se había abierto la camisa, así que Mao Mao se tomó la libertad de mirarlo como una rana aplastada por primera vez en bastante tiempo. El hecho de que ella, Gao Jun y Basen fueran los únicos en la habitación parecía hacer que Jinzi pensara que esta muestra de ocio era aceptable. Era solo la luz de las velas lo que hacía que las sombras parecieran jugar en el rostro de Jinzi. Parecía más cansado que de costumbre. ¿Y aquí, qué nombre debo usar?, preguntó Basen a Gao Jun. Sin embargo, fue Jinzi quien respondió. Aquí en la habitación, el de siempre está bien. Fuera, Kousen. Entendido, maestro Kousen. Mao Mao lanzó a Gao Yun una mirada de desconcierto. Gao Jun se acarició la barbilla y miró a Jinzi, mientras éste entrecerraba los ojos y miraba a Mao Mao. ¿Hay algún plan extraño en marcha?, preguntó Mao Mao. Oh, esto es, comenzó Gao Jun, pero Jinzi levantó una mano para detenerlo. Debería ser yo quien lo explicara. En cuanto a ti, calla. Por supuesto, mi señor, respondió Gao Jun, y se retiró casi físicamente de la conversación, dejando a Mao Mao perpleja. Estoy en lo cierto que el maestro Gao Jun y el maestro Jinzi están presentes como invitados en esta ocasión, dijo Mao Mao. Normalmente, había una diferencia de estación algo más notable entre ellos, pero aquí ocupaban el mismo edificio, aunque estuvieran en habitaciones diferentes. Durante generaciones, el clan más servido a la familia del maestro Kousen, dijo Basen, con una nota de enfado que Mao Mao no podía explicar en su voz. Sus cejas estaban unidas como si estuviera trabajando mentalmente en un rompecabezas, una expresión que se parecía exactamente a la de Gao Jun. Así que es de buena cepa, pensó Mao Mao, encontrándose impresionada. Sacudió la cabeza, provocando una mayor consternación de Basen. Se acercó trotando a Gao Jun y le dijo, «Padre, ¿qué significa esto?». Gao Jun parecía preocupado, luego miró a Jinzi antes de tirar de Basen por el brazo hacia un rincón de la habitación y mantener una conversación en voz baja. Mao Mao pudo ver claramente la conmoción de Basen ante lo que fuera que dijera Gao Jun. Entonces pareció discutir, pero sin decir nada más, Gao Jun se limitó a darle un golpe en la cabeza. Mao Mao se preguntó qué estarían haciendo allí, pero no le preocupó especialmente. En cambio, se dedicó a ordenar el equipaje. Si no se dedicaba a la tarea, ya se encargaría Suiren más tarde. Envejecida o no, esa dama de compañía podía ser realmente temible. La cacería se celebraría al día siguiente, hoy la pasarían en la mansión. Se celebró un banquete nocturno en el jardín, pero Jinzi y los demás no mostraron ningún signo de salir de sus habitaciones. Se limitaron a permanecer dentro con las ventanas y las puertas bien cerradas, pasando el tiempo leyendo libros o jugando al Go. Las habitaciones eran cálidas y sofocantes, pero pidieron hielo para hacer las cosas un poco más soportables. Un jinete que iba a toda velocidad se lo trajo de la fábrica de hielo, en pleno verano, un verdadero lujo. Cuando Gao Jun vio que Mao Mao miraba el hielo con mucha envidia, tuvo la amabilidad de darle un trozo en silencio. ¡Qué eunuco más atento! Personalmente, Mao Mao pensaba que podían resolver la mayoría de sus problemas con solo abrir las ventanas. Finalmente, sin poder evitarlo, preguntó, ¿por qué no abrimos las ventanas? Se lo había preguntado a Gao Jun, pero fue Jinzi quien respondió. Haz la cata de alimentos para nuestra cena, le indicó él, con cara de frustración. Añadió que entonces, ella lo entendería. A Mao Mao le dieron un pequeño plato de muestra de la cena, y lo probó como siempre. Hubo una larga pausa. ¿Lo ves ahora?, preguntó Jinzi, observando la suntuosa comida, pero todavía con aspecto exasperado. La cena, que había sido cargada en un carrito, parecía incluir solo los mejores ingredientes. Efectivamente, respondió Mao Mao. Tortuga de caparazón blando. La tortuga de caparazón blando tenía fama de no soltarse nunca una vez que se aferraba a algo con la boca.
Su sangre se consideraba afrodisíaca, y se podía suponer que la carne tenía la misma propiedad. Cuando Mao Mao probó un sorbo del vino de antes de la cena, se dio cuenta de que, aunque se le había dado cierta suavidad con zumo de frutas, en realidad el alcohol era bastante duro. No se trataba solo de los aperitivos, los ingredientes de las guarniciones, el plato principal e incluso el postre parecían calculados para dar más energía a los comensales. Gao Sun rebuscó en su equipaje y sacó algunas raciones portátiles. Parecía que iban a tener una cena modesta a pesar de la magnífica comida que tenían delante. «No te lo vas a comer». «No está envenenado», dijo Mao Mao. «Puede que no esté envenenado, pero sigue sin ser apto para comer», respondió Jinzi. «De hecho, me sorprende que puedas mantener una cara tan seria cuando has comido eso». Tanto él como Gao Sun la miraban como si no pudieran creer lo que estaban viendo. En un rincón de la habitación, Basen estaba hirviendo agua. Y cuando ya estaba tan caliente. «Sabe de maravilla. Sería sospechoso que sobrara algo, así que no te importa que me lo coma, ¿verdad? Bien. Si eso es lo que quieres». Jinzi frunció los labios mientras miraba a la satisfecha Mao Mao. Ella, mientras tanto, saboreaba otro sorbo de sopa de tortuga. Jinzi la observó atentamente. «¿Qué tal está? ¿Está buena?» «Lo está. No tengo muy buenos recuerdos de las tortugas de caparazón blando, pero con esto puedo vivir». «¿Qué quieres decir con recuerdos?», preguntó Jinzi. Cogió la sopera, empezando a mostrarse interesado. «Oh, nada importante». Mao Mao tenía la costumbre de ayudar a su padre adoptivo desde que era pequeña. Eso incluía ir al mercado a comprar ingredientes para las medicinas, y una vez se había topado con un personaje desagradable en uno de esos viajes. Un exhibicionista que se había desabrochado el cinturón y abierto la parte delantera de su bata. Ni qué decir tiene que no llevaba los calzoncillos puestos. Parecía aparecer con especial frecuencia en invierno, y ella siempre se preguntaba si no tendría frío. Mao Mao, sobresaltada, había salido corriendo, y en el proceso se le había caído la compra que llevaba en la mano. Resulta que era una tortuga de caparazón blando viva, y... «Está bien. Suficiente. No necesito oír nada más». Jinzi dejó la sopera, con una mirada traumatizada. Gao Yun y Basen, padre e hijo, tenían expresiones similares. Al parecer, había vuelto a meter la pata. Cielos, a las cortesanas siempre les encanta esa historia. Mientras dejaba el plato vacío, se dio cuenta de que ni siquiera hablaba el mismo idioma que los de mejor educación. Aún así, qué desperdicio de una buena comida. «Hay muchas cosas buenas aquí además de la tortuga, ¿de verdad no vas a comer nada de esto?». Les insistió en las sobras, era demasiada comida para que se la terminara ella sola. Era imposible que un poco de carne seca, reconstituida con el agua caliente, y arroz servido seco sirviera para saciar a 3 hombres adultos. También debieron enviar una comida a la habitación de Gao Yun. Mao Mao supuso que se había abstenido de comerla porque tenía el mismo tipo de ingredientes. «Seguro que está bien», aventuró Jinzi después de un momento. «Adelante». «Sería un desperdicio dejar las sobras», pensó Mao Mao. «¿Estás absolutamente segura?», dijo él, mirándola fijamente. Ella no entendía por qué insistía tanto. Pero entonces Gao Yun intervino con una serie de pequeños movimientos de cabeza. Jinzi asintió de mala gana. «No lo necesito. Basen, eres libre de comerlo. De hecho, te lo ordeno». «Si ese es su deseo, maestro Kousen». Basen se sentó como un ciervo obediente, y Mao Mao le pasó una copa de vino. Se la bebió lentamente. «Delicioso. Me alegra oír eso», dijo Jinzi. «Sin embargo». «Sí». Basen se quedó completamente inmóvil, y una fina línea de sangre se abrió paso desde su nariz. Su rostro era de un rojo intenso, y parecía estar librando una lucha interna contra algo. Jinzi le miró a la cara y Basen se estremeció. «¿Cómo?», preguntó, «esta chica sigue en pie». Miraba a Mao Mao con una expresión realmente terrible, como si estuviera luchando contra una fuerza que brotaba de su cuerpo.
Se inclinaba hacia adelante como si quisiera ocultar una parte muy concreta de sí mismo. Las pruebas de la juventud. No hay ninguna razón especial, replicó Mao Mao. La respuesta fue simplemente que así era su constitución. Basen, que seguía luchando, trató de avanzar tambaleándose hacia la siguiente habitación, pero se cayó en el proceso. ¿Te encuentras bien?, preguntó Mao Mao. Deja que se quede allí. Yo dormiré en su habitación, dijo Jinzi. La habitación de enfrente se suponía que era para su sirviente. Era menos espaciosa que su propia habitación, pero lo suficientemente grande para dormir. Maestro Jinzi, puedo ayudar a llevarlo a su habitación, dijo Gao Yun. Estoy seguro de que ambos están cansados. Pero, señor. Si Jinzi lo dijo, apenas hubo discusión, Gao Yun cedió y ayudó a su hijo a subir a la cama con dosel. Mao Mao echó una mano en lo que pudo. Pensando que Basen parecía muy acalorado, le aflojó un poco el cinturón, y su complexión mejoró. Sin embargo, la sangre de su nariz se manchó en las sábanas, lo que fue una pena. Jinzi durmió en la habitación de Basen, mientras que Mao Mao utilizó la habitación de enfrente de la de Gao Yun. Tal vez fuera un poco de consideración por parte de Gao Yun el hecho de que tuviera una habitación para ella sola que normalmente habría albergado a varias personas. Los guardaespaldas que habían venido con ellos se quedaron con Gao Yun. Era un lujo tener una habitación para ella sola, reflexionó Mao Mao. Incluso tenía una bañera, así que podía remojarse y relajarse. Simples placeres.